Vamos a dar inicio a nuestro foro de discusión, Contadores Públicos de Colombia por la protección del medio ambiente y la recuperación del Amazonas. Para lo cual invitamos a tomar asiento en la mesa de discusión al doctor Pedro Luis Bohórquez, Contador General de la Nación. Al doctor Rafael Franco Ruiz, en representación de la Academia. A Wilmar Franco Franco, en representación del Consejo Técnico de la Contaduría. A María Victoria Agudelo, en representación de las Facultades y Programas de Contaduría Pública de Colombia. A Hernando Zuluaga, en representación de los proveedores de servicios para contadores. Y al moderador de este foro, al señor Esteban Correa García, quien será el encargado. Muchas gracias. Aló. Bueno, estimados señores, buenos días. Vamos a entrar al acto central de esta actividad que nos reúne hoy. La verdad es que es de gran emoción para mí poder ver no solamente estar reunidos aquí en la cooperativa, sino poder ver a más de 90 universidades conectadas vía streaming viendo este foro. Le voy a pedir porfa al profesor Gerson que nos diga qué universidades están conectadas, algunas de ellas que veas ahí conectadas. Yo sé que por ejemplo está el ICESI en Cali, la Universidad del Valle, está la Javeriana, está la Universidad Libre. Hay muchas universidades conectadas en estos momentos. Todavía no nos han enviado la lista de asistencia, pero yo creo que más o menos hay unas 500 personas conectadas, más nosotros que estamos aquí. Entonces, bueno, es un acto que en realidad nos impacta a nosotros como profesión. También tenemos que tener presente que nosotros los contadores públicos en Colombia somos los primeros, la primera gremiación que se reúne a hablar del tema ambiental y de lo que está pasando en el Amazonas. No se ha reunido nadie más, no se han reunido ni los abogados, ni siquiera los ambientalistas mismos. Nosotros somos los únicos, los primeros que lo ha hecho. Y esto no es simplemente para picárnoslas de que somos los primeros, sino para invitar a otros gremios que hagan lo mismo, porque es que nadie más va a hablar de este tema, ¿ya? Muy difícilmente el gobierno va a hablar de este tema, va a convocar a la gente a hablar de este tema. De pronto lo hace, ahorita el contador general, don Pedro, nos puede decir de pronto si se tiene planeado hacer una gran discusión a nivel nacional de hablar del problema del Amazonas. Entonces no podemos esperar que el gobierno y las empresas lo hagan porque no lo van a hacer. Somos nosotros las agremiaciones, la sociedad civil, la que tiene que apersonarse y empoderarse de este tema, porque es que el Amazonas es de nosotros, es de las personas, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que crear conciencia. Bueno, vamos a dar inicio a este foro, pero antes de eso vamos a darle la palabra, 3 minuticos nada más, para darle pues más relevancia a las preguntas, que son los centrales en el foro. Vamos a darle la palabra de 3 minutos a las personas, a los panelistas que no han intervenido. En realidad el único panelista que intervino fue el profesor Rafael Franco. Entonces vamos a darle la palabra al señor Pedro Luis Bohórquez, 3 minuticos, para que sienten su posición en cuanto al foro y en cuanto al problema ambiental. Luego va a hablar el señor Wilmar, luego va a hablar la señora
la doctora María Victoria Agudelo y luego el doctor Hernando Zuluaga. ¿Listo? En ese orden, entonces lo vamos a escuchar. Por favor, quiero que sean rigurosos con el tiempo. 3 minuticos simplemente para plantear una posición y darle espacio a las preguntas. Aló, buenos días. Para el Gobierno Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contaduría General de la Nación, es muy satisfactorio felicitar y haber sido aliado estratégico de la iniciativa que en pretéritos días nos manifestaron en torno a un problema que asiste en la región, que es el tema de la cuenca amazónica y los impactos que tiene en la economía y en la sociedad en términos generales. Por eso una felicitación muy especial a los organizadores, a los gestores y a las universidades y la comunidad académica, los profesionales contables de las diferentes regiones del país que se adhirieron a esta gran invitación pública, porque eso demuestra que cuando hay propósitos comunes no hay fronteras. En un mundo transnacional, en un mundo globalizado, en un mundo sin fronteras, pues lógicamente uno lo que puede visualizar son temas tan importantes como, retrotrayéndome en la historia a Humboldt. Humboldt en alguna vez manifestó que solo se protege lo que se quiere, solo se protege lo que se ama. Entonces, esta es una gran convocatoria para hacer un propósito común de querer nuestra cuenca amazónica, que eso es de todos los colombianos. Y leyendo un libro o una referencia de la CEPAL, encontré esta manifestación, que dice que en la nave espacial Tierra no hay pasajeros, porque todos somos tripulantes. Eso tiene un calado y un fondo muy importante frente en este foro, porque si uno lo aterriza un poco, por ejemplo, la Amazonía es un patrimonio que me atrevo yo a decir, y sin lugar a equívoco alguno, que no lo encontramos en la Bolsa de Valores de Colombia, ni lo encontramos en la SEC, ni lo encontramos en el mercado de integración latinoamericano, ¿cierto? Porque este es un patrimonio que nos pertenece a todos, y al pertenecernos a todos necesariamente, uno podría decir, por ejemplo, que para ir allá, las autopistas del Amazonas son los ríos. Los afluentes son las transversales y las carreras. ¿Y quién no quiere lo mejor de lo mejor en estos escenarios de globalización de economías, donde hay unos problemas muy fuertes que atentan, por ejemplo, contra lo que es el patrimonio cultural que existe en esa zona? ¿Quién no ha oído hablar, por ejemplo, de la zona del Chiribiquete, que está allá? ¿Quién no ha oído hablar de la transfronterización que hay en esa zona, porque afecta a los países que están dentro de esa cuenca? Entonces, por eso es que precisamente en los objetivos de desarrollo del milenio se colocaron 5 propósitos institucionales a nivel mundial de la ONU, y después se reformularon porque esos 5 propósitos fueron inicialmente estructurados de adentro para afuera y no con la participación de todo el mundo. Entonces ahora los objetivos de desarrollo del milenio, ¿sí?, ya hubo una participación más amplia, y en el plan de desarrollo del cuatrenio de este gobierno se tienen en la expectativa de lo que se afordó algo así como una suma de 852 billones de pesos de inversión en las regiones. Y para el efecto de la cuenca amazónica se tienen previstos algo así del orden de los casi 34, 35 billones de pesos.
Entonces yo creo que este contexto que yo les refiero es un tema que hoy toma mayor importancia a raíz de todos los problemas que están presentando en nuestra cuenca, los incendios forestales del mes de agosto, que Brasil desconoció estos temas. Entonces es un llamado de conciencia de todos los colombianos que somos los socios de esta gran empresa que se llama Colombia. 48 millones de colombianos, desde La Guajira al mismo Leticia, desde Chocó a la Piedra de San José, allá por el oriente colombiano. Entonces la cruzada que hacen los que motivaron este espacio académico es de felicitar, es digno de émulo de otras profesiones, y yo creo que este no va a ser el primer evento, va a haber muchos eventos más, y el gobierno está interesado en participar en esto, y la Contaduría General de la Nación, porque nosotros somos los garantes de las cuentas públicas, y en las cuentas públicas, a pesar de que se habla, doctor Rafael, de eficiencia, de efectividad y de economía, son muy pocos los que hablan de la equidad y hablan de un mandato que está en la Constitución que se llama la ecología, que es la valoración de cuentas ambientales. Bueno, para concretar un mensaje claro para los contadores, hoy los contadores tenemos un gran reto, y es que nosotros que actuamos en el interés público tenemos que dar sentido a un mundo que cambia y que cada día es más complejo. Eso ha llevado a que los servicios profesionales que prestamos los contadores evolucionen, porque el centro ya no es la contabilidad y la auditoría financiera, y eso lo demuestra este foro en el cual estamos revisando un tema que es importantísimo, como es el tema ambiental, ¿sí? Porque eso conlleva un gran reto que seguramente ya ha evolucionado de muchísimas formas, porque es cierto que hoy en el proceso de reporte financiero, el informe financiero que conocemos, se están incluyendo muchos temas que no tienen que ver con los temas financieros. Lo no financiero es ahora lo nuevo financiero, y esos elementos están siendo indispensables para valorar y determinar la rentabilidad que tiene una compañía. Y yo los quiero invitar particularmente a que nosotros tengamos en cuenta unos instrumentos que han venido siendo desarrollados por la Provisión Mundial, que tienen que ver con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Porque esa agenda del año 2015, en la cual que contiene 17 objetivos y 169 indicadores, tiene un impulso distinto a todos estos temas que seguramente hace muchos años hemos discutido nosotros en Colombia y que tal vez no hayan tenido tanta fuerza como lo tienen hoy. Y particularmente, allí hay un indicador, el 12.6, que habla de cómo las empresas contribuyen en los objetivos de desarrollo sostenible. Y allí existe un gran reto de ver cómo los contadores podemos involucrarnos en ese proceso. ¿Por qué? Porque los contadores tenemos una marca, y voy a resaltar esa fundamentalmente, porque existen grandes retos en el tema de competencias técnicas, en el tema de habilidades, pero hay un elemento que es fundamental, y es los valores. Los contadores públicos actuamos en el interés público, y ello conlleva la necesidad de que cumplamos unos principios de ética. Pocas profesiones tienen ese requerimiento tan marcado. Los valores deben guiar nuestros pasos. Y esa marca que llevamos nosotros de actuar en el interés público nos lleva a un elemento que es fundamental. Y es que no solo actuamos en función de la empresa, sino que también actuamos en función de la sociedad y del Estado, y por eso estos temas tienen cabida. Pero retornando a todo ese impulso nuevo que se está dando al tema del reporte financiero y otros temas no financieros dentro del reporte, porque existen muchos instrumentos. En Colombia incluso, pues existen, por ejemplo, la economía circular. El gobierno nacional tiene muchos elementos que hablan de la economía circular. Todo el tema de reportes integrados está llegando a Colombia. Más de 1.500 entidades en Colombia hacen reportes de sostenibilidad, y uno puede encontrar los informes allí dentro de los reportes globales del Global Reporting o Corporate Reporting. Entonces, esa es un área que está cobrando una importancia inmensa. Y sí los quiero invitar a que para poder nosotros involucrarnos en estos temas,
sí miremos un instrumento sobre el cual nosotros hemos venido trabajando en los últimos años y que hemos ido caminando de paso con lo que el Grupo Intergubernamental de Expertos en Reportes Financieros de Naciones Unidas ha venido trabajando. Y es que ellos han desarrollado unos instrumentos que son importantísimos. Y voy a referirlos rápidamente. Uno, una herramienta para el desarrollo de la contabilidad en la cual el tema SDG, ambiental, social y de gobierno, es fundamental. Y sobre eso nosotros tenemos muchas deudas. Esa herramienta es fundamental para establecer un diagnóstico y determinar qué necesidades tenemos. Pero adicional a eso, desarrolló una guía de indicadores básicos para ayudar a medir la contribución de las empresas en los objetivos de desarrollo sostenible. Esa guía está en inglés, prontamente va a estar disponible en español y tiene allí una relación con los ODS que están dando tanto impulso a estos temas. Particularmente allí hay un tema que hemos conversado esta mañana que tiene que ver con el consumo del agua, con la disposición de los residuos, con la forma en que se daña la capa de ozono, con los consumos de energía, y allí hay unos instrumentos que podemos utilizar. Esa guía que tiene como objetivo servir de base para que el gobierno nacional mida ese indicador utilizando información comparable de las empresas, es fundamental para uno poder identificar formas de cómo esta información ambiental se está incorporando dentro de los estados financieros de las empresas. Para terminar, quiero dejarles un mensaje, y es que la contabilidad está evolucionando. Lo no financiero es lo nuevo financiero. Y hoy, a nivel mundial, en todas las empresas más grandes del mundo, está cobrando una importancia grandísima todos estos temas ambientales y se está yendo hacia niveles de aseguramiento de información que tiene que ver con información financiera. Tenemos que irnos hacia un tema en el cual lo no financiero se vuelve tan importante en la evaluación de la rentabilidad de las empresas. Muchas gracias. Gracias, Wilmar. Bueno, vamos a escuchar entonces unas palabritas muy corticas, por favor, de la doctora María Victoria y luego al doctor Hernán Zuluaga. Buenos días para todos, un agradecimiento muy especial por la invitación a esta temática de orden no solamente nacional, sino también internacional. Wilmar lo decía, nosotros los contadores públicos hemos sido formados, y lo decía Rafael Franco ahorita, somos muy buenos para la técnica contable, de pronto, doctor, para el reconocimiento, de pronto para el reconocimiento. Pero ese bagaje como presidenta que fui del Consejo Técnico de la Contaduría y como presidenta que fui de la Junta Central de Contadores, me dice a mí que tenemos que dar una mirada no solamente al tema del ecosistema, sino al tema de la ética. En mi tesis doctoral aprendí que es ética, y la ética va vinculada al tema de las acciones. La ética es la vida. Y somos muy preocupados por una ética de normas kantiana, de la razonabilidad. Y cuando llegué esta mañana al foro, recordé un filósofo que trabaja en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y todos los días participa en una emisora de radio bolivariana, se llama el doctor Guillermo Mimo Ángel, y él dice que la palabra ética tiene dos dimensiones: ethos como morada, con esa E de Silón, y ética y ethos como costumbre, y entonces explica qué son las costumbres y explica qué es el tema de la morada. Entonces dice que nosotros necesitamos el agua, pero contaminamos el agua, que nosotros necesitamos el aire, pero contaminamos el aire. Y para terminar, él dice básicamente que si viniera un extraterrestre al planeta Tierra y diera una definición de los humanos, diría: ¿qué seres tan raros? Acabaron con lo que les permitía vivir. José Hernando Zuluaga, yo soy el presidente de Actualícese. Yo tengo una inquietud en este foro,
estamos hablando del Amazonas. ¿Por qué no nos planteamos adicionalmente lo que nos sucede en cada región? Yo soy del Valle del Cauca y allá la sola ciudad de Cali tiene en este momento 6 ríos que lo cruzan totalmente secos. Entonces, la situación y lo que se plantea es bien interesante, pero entonces también vamos a tener que analizar la situación frente a las regiones. Adicionalmente, quiero plantear algo que sucede, yo creo que en un gran porcentaje de los contadores públicos, que somos de una extracción de ancestro campesino. Todos estamos entonces ecológicamente involucrados, ya sea por nacimiento, ya sea por herencia, ya sea por crianza. Yo creo que muchos estamos en esas circunstancias y hemos vivido esos veranos, esos fríos, esos grandes lluvias que se dan en diferentes circunstancias. Algunos permanecen aún en el campo, aún siendo profesionales. Yo me cuento entre ellos. Yo soy profesional, trabajo en lo que me corresponde profesionalmente, pero tengo vigencia en el campo desde que me conozco. Siempre o bien hemos tenido fincas, o hemos tenido propiedades, o hemos administrado propiedades. O sea que estamos ecológicamente, repito, involucrados. ¿Por qué? Muchas veces puede ser por interés económico, puede ser por inversión, puede ser por convicción, puede ser por vocación, puede ser por satisfacción o bien por estar pensionado. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Ya todos han intervenido haciendo una pequeña introducción. Y bueno, vamos a empezar una ronda de preguntas. Vamos a hacer 3 preguntas que ya han sido prediseñadas, calculadas, y luego vamos a hacer otras preguntas que el auditorio ha hecho, más que todo las personas que se han conectado vía streaming. Y luego vamos si el tiempo nos da, ojalá nos dé el tiempo para escuchar preguntas de ustedes directamente. Le vamos a dar prioridad a los que están conectados a streaming, porque entenderán ustedes que pues ellos tienen esa expectativa de estar viviendo más el foro directamente. Entonces, la primera pregunta va relacionada con una inquietud relacionada directamente con el Amazonas. Es una estadística preocupante, y es que en el año 2018, nosotros, Colombia, no Brasil, Colombia, taló 300.000 hectáreas de bosque. Eso es más de las 250.000 hectáreas que están cultivadas de caña de azúcar en todo el Valle del Cauca. 300.000 hectáreas de bosque hemos talado nosotros como Colombia. Y la fuente de información que le sirve al Estado para saber cuánto tiene que talar es un sistema que se llama el SEAT, desarrollado por iniciativa de las Naciones Unidas y que sirve para llevar esa estadística. La respuesta del Estado, de la Dirección del Medio Ambiente directamente, dijo, cuando una ONG le colocó la cifra, dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos devastando 300.000 hectáreas de bosque, alguna de ellas en el Amazonas? El Estado dijo, no, eso no hay problema porque eso es lo que tenemos presupuestado para talar. O sea que las herramientas que tenemos de medición del capital natural nos sirve como nación para saber cuánto tenemos que talar. Y se presupuesta talar muchas miles de hectáreas más en el futuro. Este foro tiene como eslogan, ¿qué vamos a hacer nosotros los contadores públicos para ayudar a preservar el medio ambiente? Pero también hay una palabra que incluimos clave, y es ¿qué vamos a hacer para recuperar el Amazonas? Porque es que el Amazonas ya lo tenemos perdido, y tenemos que hablar de recuperación de esas miles de hectáreas que hemos talado, y no solamente allí árboles, sino que hay vida silvestre y vida
de animales, plantas, que ya se perdieron incluso. Ya con los incendios del Chiribiquete, se está quemando el Chiribiquete, ¿no? Que es un bosque natural nacional. Y hay incendios ahí, no en Brasil, aquí en Colombia. Estamos quemando nuestras reservas naturales, que el Chiribiquete es muy importante porque es un ecosistema vital para todo el Amazonas, de todo el continente, porque hay unas reservas hídricas claves ahí. Entonces, si los instrumentos que tiene la nación sirven es para medir lo que vamos a destruir, entonces, ¿cuál es la esperanza en la tecnología y de esos instrumentos? La pregunta entonces concreta es, ¿cuáles son las herramientas que ofrece la contabilidad para evitar esta devastación? Vamos a comenzar en el orden en que están sentados. Por favor, pido que cada uno tiene un límite de 3 minutos máximo para responder la pregunta. El compañero aquí les va a hacer señas cuando ya lleguen a 2 y a 1 minuto, y cuando llegue a 0 ya tienen que pasar el micrófono. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con esta ronda de respuestas. Mira, una respuesta concreta frente a la pregunta. Muchos creen que todos los activos y pasivos tienen que ser reconocidos, y eso no es cierto. En la contabilidad hay muchos activos y pasivos que no se reconocen en la contabilidad, por diversas circunstancias, porque usted no puede determinar objetivamente un valor, como es el caso de los activos ambientales, porque existe mucha incertidumbre. Pero yo sí les diré que existen instrumentos basados en los principios que uno pudiese aplicar. Es decir, en un informe financiero se debe revelar aquello que es relevante para los usuarios y que ayudan a tomar decisiones. Y es cierto que muchas veces toda esa lista de cosas que revelamos, muchas de esas no sirven ni son tan pertinentes y dejamos de lado cosas más importantes. Si uno aplicara los principios generales, tiene un instrumento concreto, y es que son los principios de revelación, y si fuera útil y si eso fuera pertinente para un usuario, y creo firmemente que los temas ambientales así lo son, pues existen las notas de los estados financieros en los cuales se podría revelar esta información. Pero teniendo en cuenta 2 principios que son fundamentales en la contabilidad: que la información sea pertinente y que esté representada fielmente. A veces solamente nos quedamos con que es pertinente y no la representamos fielmente. Y ese es uno de los problemas más grandes de los temas ambientales, porque no se mide de forma adecuada. Ahí tenemos un instrumento, y yo les diría que en las notas de los estados financieros, porque no va a terminar reconocido en el balance, sí podría indicarse de qué forma está siendo medido, pero hay que indicar cómo se hace, porque si no se indica, no se estaría representando fielmente la información. Bueno, yo creo que de alguna manera ya ofrecí una respuesta, la contabilidad es una ciencia social, la contabilidad no es un sistema de información financiera. A nosotros toda esa normatividad financiera nos ha centrado a que todas las preocupaciones humanas sean preocupaciones de mercado. Y las preocupaciones humanas no son preocupaciones de mercado, son preocupaciones de vida. La gran contribución que tiene que dar la contabilidad al desarrollo de los problemas ambientales tiene que ver con la construcción de sistemas de información social. Y esos sistemas de información social se pueden mirar desde distintas perspectivas. Los objetos de representación, donde hemos dicho los recursos naturales, los sistemas de medición y valoración, que no tienen que ser dinero, ¿sí? Y algo supremamente importante, la construcción social de la información. Son fenómenos que ya se están desarrollando en el mundo. Hay un ecologista vasco, Martínez Alvear, del que hacía mención el colega Esteban, que construyó un sistema de información ambiental
que es alimentado por la sociedad. El atlas de los conflictos ambientales, donde la gente, cualquier persona reconoce que reconoce esos conflictos ambientales con la satisfacción de algunas exigencias, va reconociendo en ese sistema qué está pasando. Colombia es de los países que más reconocen conflictos ambientales. Ese es un sistema de contabilidad. No tiene activos ni pasivos, porque no es un sistema de contabilidad de la propiedad. Es un sistema de contabilidad que tiene que ver con los recursos naturales, con los conflictos que está generando la explotación de la naturaleza, y que permitiría hacer una serie de análisis supremamente interesantes. De hecho, ya se están desarrollando algunos proyectos de investigación, por ejemplo, para establecer las relaciones entre paramilitarismo y extractivismo. El paramilitarismo se ha centrado en las regiones donde se centra el extractivismo, y eso debe revelarlo la contabilidad. La pregunta que se formula tiene tanto de largo como de ancho. Y uno lo puede mirar desde varias ópticas. Desde el punto de vista de la investigación contable pura, desde el punto de vista de la práctica y desde el punto de vista de un tema de responsabilidad social. Yo no me voy a poner a hacer elucubraciones desde el punto de vista de la investigación de la contabilidad. Yo me voy a referir más que todo a la respuesta, es del impacto de lo que no se refleja hoy en día en la realidad económica y en la realidad social de las organizaciones, como muy bien lo comenta el doctor Rafael. ¿Por qué? Porque eso es un descuido a través del tiempo de la contabilidad. En la expedición botánica de Mutis, el sabio, y después vino Humboldt, ya se hablaron de temas de los impactos que tenía la ciencia, la flora, la fauna, la ornitología, todo eso, la afectación, y hay unos grandes tratados desde esa época de la expedición botánica. Lo que pasa es que a través del tiempo, las organizaciones se han ido más es por el impacto de la rentabilidad del capital, y no han tenido los efectos de la rentabilidad del medio ambiente. Y la rentabilidad del medio ambiente, por ejemplo, nosotros lo podemos ver aquí en Bogotá. De los que estamos en este auditorio, ¿quién ha ido a la fábrica de agua de Bogotá? Yo por lo menos he ido 2 veces a la fábrica de agua de Bogotá, que es el Chingaza. Y entonces aquí cualquier persona no tiene conciencia sobre el tema de lo que es ahorrar el recurso hídrico, que es lo que nos genera, por ejemplo, la transformación en la energía, que es esta. Entonces, ahí lo que falta es una valoración de los costos de la degradación medioambiental, que las empresas, llámense como se llamen, grandes empresas o pequeñas empresas, tienen una deuda social con el Estado, que el Estado algún día tiene que cobrarles. Por ejemplo, la degradación del río Pance, la degradación de la cuenca hidrográfica del río Bogotá, que verte aquí a la entrada de Girardot del río Bogotá. ¿Cuántas empresas desde Chocontá, Tocancipá pasan y han revertido una tasa de retorno por la degradación medioambiental de estos ríos? Entonces a mí se me hace que lo que hay que gestionar hoy en día desde la contabilidad pública es un instrumento financiero que apalanque el cobro para que las entidades, tanto de derecho público como privado, le paguen al Estado, y al Estado me refiero es a todos los colombianos, la degradación del medio ambiente. Y esa es una tarea que al uno cotejar el débito y el crédito, es una tarea que tenemos pendiente de realizar todos los portadores. Y enhorabuena, este tema, yo creo que hay que crear conciencia en la academia para que los investigadores, ahora sí, como muy bien lo hablaba el doctor Franco, se desarrollen estrategias de cuantificación de cuánto valen las cuentas ambientales para poderlas incorporar en los registros de la contabilidad. Sobre ese tema ya hay algo que se puede hablar. Con la incorporación de las plataformas nuevas y de los referentes internacionales NIC y NIC-SP,
Ya hay temas que se pueden abordar, por ejemplo, con la NIF o la NISP de la agricultura. Pues claro, ahí hay un tema de devastación y que hay que cuantificarlo y llevarlo a las cuentas por cobrar, porque la contabilidad por antonomasia debe ser el registro de lo que son los activos para un beneficio de retorno social en lo público que tiene que ver con lo ambiental, y usted que es experto en ese tema, doctor Rafael, en la biocontabilidad, que es un tema que hay que tratarlo en este tema. Yo he sido una enamorada del 2649, del 93, y sigo siendo. Porque cuando vino toda la apología de las normas internacionales de información financiera y de las normas de aseguramiento, pues nos tuvimos que preparar en eso. Pero a mí me tocó una época muy bella en el Consejo Técnico, por ahí en el 2006, 2007, cuando fue demandada inclusive la Ley 43 del 90 en su artículo 1, 3, 10 y 35 por un economista de nombre Iván Usechi. Y debiéramos de preocuparnos qué requieren esos 3 artículos y qué hubiese pasado de la inexequibilidad de los mismos. El análisis de la vigencia del decreto 2649 tiene unos antecedentes, que es la ley 1314 del 2009, y hay unos presupuestos jurídicos. Dicen que las derogatorias podrán ser expresas o tácitas. Es expresa cuando la nueva ley dice expresamente lo que deroga la antigua, y es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con la ley anterior. La derogatoria tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones iniciales de la ley. ¿Por qué leí eso? Porque yo siempre he dicho, he sido una enamorada del 2649, y cuando uno lee los objetivos y cualidades de la información contable, dice: predecir flujos de efectivo, apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios, tomar decisiones en materia de inversiones y crédito, evaluar la gestión de los administradores del ente económico, ejercer control sobre las operaciones del ente económico, fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas, ayudar a la conformación de información estadística nacional, y todo eso lo cumplimos los contadores. Lo que no hemos cumplido es la última, que dice contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica de un ente represente para la comunidad. Y la contabilidad es eso, la contabilidad es una disciplina social. Bueno, entonces, aquí tengo la apreciación que se trata de que tenemos es que tomar conciencia, los contadores ya lo estamos tomando, lo que tenemos es que apoyar a que los empresarios tomen esa conciencia. Al fin y al cabo, cuando usted maneja la contabilidad, habrá alguien que dará órdenes y contraórdenes, de manera que tenemos que empezar por ahí. Y precisamente, aquí va a ser la presencia el doctor, vamos a dar el nombre completo, el doctor Pablo Miguel Hurtado, profesional especializado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por favor, él nos va a hablar de esas obligaciones que tienen los empresarios sobre normas del medio ambiente. A ver, lo primero, un saludo cordial de nuestro ministro. Agenda previa, pues le imposibilitó venir. Pero la oficina nuestra, que es la oficina de negocios verdes, tiene un grupo especializado que se llama el Grupo de Análisis Económico. Entonces, lo primero, agradecerles la invitación. Un cordial saludo a todos ustedes, en especial al doctor Pedro Luis, que ya comenzó a abordar lo que Rubén Darío Utria llamaba en su momento la dimensión ambiental, en esa escuela que se generó con Manfred Magny de necesidades insatisfactorias. Entonces, lo primero es, qué bueno que estemos aquí, y como decía el doctor Pedro Luis, ojalá que sean muchos más foros
donde podamos desde la academia vincular a profesionales que se están formando, profesionales que ya están formados, que incorporen la dimensión ambiental en su conocimiento y en su ejercicio profesional. A veces le da a uno la impresión que hay temas que son como cubículos de algunas disciplinas y algunos profesionales. Entonces, lo primero, doctor, listo. Lo primero es que la Constitución Política del 91 incorpora el concepto de desarrollo sostenible. Y ese, a diferencia del Código de Recursos Naturales, ya desarrolla elementos conceptuales, no el concepto básico de uso racional. Racional para el campesino es una cosa, para un economista es otra cosa, para un contador es otra cosa. Primer punto. Tenemos, y yo soy docente también de la Universidad Distrital, y cuando hago un análisis veo que en los últimos 60 años la dimensión ambiental del desarrollo se ha ido incorporando a la economía. Y curiosamente se incorpora con un primer ejercicio en el gobierno del general Rojas Pinilla con la declaración de la famosa Ley Segunda del 59. Se incorpora a la economía nacional, no era ni para conservar los pajaritos, ni el CO2, ni nada de eso, simplemente a la economía nacional 63 millones de hectáreas en 7 reservas forestales. Se dan los principios para declarar las reservas forestales. Y en ese sentido es el primer hito grande. Se crea la autoridad, corporaciones de desarrollo, la CBC, la del Valle del Magdalena, la CAR, que después el gobierno del doctor Carlos Lleras Restrepo hace la reforma institucional creando el INDERET. ¿Cuál es el otro hito grande? Pues obviamente la Constitución Política del 91 con más de 60 artículos que tienen que ver con el tema ambiental. Lean por favor esos artículos, así rápidamente, 8º, 58, 79 y 80, y en el 80 está el concepto de desarrollo sostenible. Pero hay algo que el legislador en su sabiduría, y por supuesto los que se sentaron en la asamblea, dejaron la competencia de la planificación del territorio en los consejos municipales. Entonces esa competencia la tienen ellos, y ahorita que estamos hablando del POT. ¿Cómo se incorpora la dimensión ambiental ahí? Entonces vienen los planes de ordenamiento de cuenca, dame un minuto más, los planes de ordenamiento forestal, etcétera, etcétera. Luego viene un tema que es el del año 74 y que se me estaba quedando, que existe un Código de Recursos Naturales Renovables. Por favor, ilustrémonos sobre qué dice ese código. Y viene otro tema más reciente, que es la Ley 99 de 1993, que crea un Sistema Nacional Ambiental, un rector que se llama hoy en día Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que existen unos instrumentos como la licencia ambiental. Eso no es que cualquier gato se mete a explotar algo, no, tiene que cumplir una licencia. Pero ahí el otro tema que el doctor Correa lo expuso muy bien, dando unos elementos de contexto, y que tenemos que ser conscientes, y no se habló acá. Las fuerzas al margen de la ley, los grupos al margen de la ley, comillas, ejercían como autoridad ambiental. ¿Eso qué quiere decir? Que en esos territorios, aquel que talara le decían, o te vas o te pelo. Si cogían tallas pequeñas, tallas de peces, les decían, tienes que sacar tallas de tal o te pelo. Entonces esos son temas de la realidad. Y aquí viene la cifra estadística, tú que estás manejando el tiempo. Sabíamos nosotros de anticipación que iba a dispararse la tasa de deforestación, porque eso pasó en África y en Centroamérica. Tal vez esa fue la explicación que en su momento dio el señor ministro. La idea es bajarlo, pero hay un tema que ustedes han tocado aquí permanentemente y que de pronto amerita otro foro. Es el modelo económico de ocupación del territorio. ¿Cómo es posible que salgamos a pasear, a tomarnos las fresitas en Sopó y veamos que la cuenca del río Teusacá está lleno de conjuntos cerrados, de conjuntos campestres, cuando debería estar arborizado porque es la segunda fuente de abastecimiento de Bogotá? Sin contar lo que mencionas de Chingaza. Bogotá solucionó el problema trayendo agua de la cuenca del Orinoco acá. Al tiempo, por favor. Entonces, simplemente, gracias por invitarnos. Exploren la dimensión ambiental. Hemos avanzado, hay unos hitos importantes, pero a veces le da a uno la impresión de que faltan las facultades
la cátedra ambiental para ponernos a tono de estos temas, porque es que vemos solo la contaduría o vemos solo la ingeniería, pero no vemos esa integración entre el sistema ecológico y el sistema social. Muchas gracias. Qué pena, doctor Zuluaga, haberme metido un poquito, pero es que no es fácil. Muchas gracias. Agradecemos. Aló. Bueno, muchas gracias por la intervención a todos. Rogamos por favor que seamos más rigurosos con el tiempo para que podamos responder más preguntas. Recordemos que hay casi 100 personas conectadas viéndonos y allí no son personas, sino universidades, y en esas universidades hay otras personas conectadas, más o menos en cada universidad pueden haber 100 personas. Entonces, aproximadamente yo calculo que 1000 personas nos están viendo. Bueno, en mi intervención a primera hora del día yo planteé unos elementos que quisiera que se tocaran, unos elementos que cuestionaban el sistema económico neoclásico, los cuales son, los cuales son Bueno, tenemos 3 micrófonos y parece ser que tenemos un problema técnico. Pedimos por favor al técnico que nos ayude con los micrófonos. Bueno, los elementos que yo entré a cuestionar del sistema económico, que quisiera que se tomaran rápidamente en las respuestas del foro, es qué posición tiene la contabilidad para poder superar los paradigmas de ese sistema económico, al menos esos 3 paradigmas. El primero, el crecimiento económico hacia el infinito, que es una falacia, algo que va en contra de los límites de ese sistema biofísico. El segundo paradigma, que es otro error, es el optimismo tecnológico. ¿Cómo nosotros, cómo los seres humanos y el sistema económico puede confiar tanto en la tecnología, siendo que la tecnología ha sido causante de la gran crisis ambiental que tenemos? Y el tercer paradigma que tenemos que superar es el de asimilarla al sistema económico como un conjunto cerrado en que todos los efectos colaterales de la producción se miran como externalidades negativas, viendo que éstas tienen que estar inmersas desde un comienzo en los procesos productivos. Entonces, formulo la pregunta de nuevo: ¿cómo la contabilidad puede superar esos 3 paradigmas? Aló. Bueno, al parecer. Aló. Bueno, hay respecto a esa pregunta concreta, yo creo que hay que tener varios referentes. Yo no creo, creo que la contabilidad financiera, cuando se establece como contabilidad financiera para sustentar otras posturas, pues no tiene sentido. Porque lo que uno ve es que la contabilidad financiera viene integrando otros asuntos. Y para responder a la otra pregunta de cómo pensamos, en la primera pregunta, que es cómo pensamos en la sustentabilidad, pues yo creo que tenemos un instrumento que es el tema de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la contabilidad ha comenzado a incorporar muchos instrumentos. Voy a hablar solo de uno, pero el problema que puedo tener es que cuando hablo de ese instrumento, que es el reporte integrado, un reporte integrado tiene como propósito informar a los proveedores de capital sobre cómo se crea valor en la empresa. Pero eso termina beneficiando a muchos grupos de interés, entre los cuales está la comunidad. Realmente allí estarían los temas. No se puede excluir uno del otro. Digamos, vamos hacia allá y hay instrumentos concretos que yo creo que ahora estaba, sobre la intervención anterior, tenía una reflexión, y es que los contadores no conocemos. Yo creo que en el país hacemos muchas cosas, desafortunadamente no las conocemos, y es importante que los contadores nos ocupemos más de estos temas, porque la crítica por criticar no es suficiente, porque muchas veces, y lo hago yo personalmente a veces, porque no conozco todos los esfuerzos que se hacen a veces, poder llevar la contabilidad a otras esferas distintas. El reporte camino, otro instrumento que se está fortaleciendo es de las empresas BIC,
que incluso está en aras de ser reglamentada. Hay un proyecto, está en discusión estos días y tal vez ahí tenemos una oportunidad para podernos pronunciar sobre esos temas. Respecto a la tecnología, pues ahí no tengo una respuesta concreta porque tengo un conflicto. La tecnología para el ejercicio profesional de los contadores. ¿Cómo podemos utilizarla? Pues podemos utilizarla para el bienestar de todos, ¿sí? Pero la tecnología es un elemento que llegó y está afectando la forma en que se ejerce el servicio de los contadores públicos. Si desconocemos eso, pues vamos a poder prestar los servicios que hoy prestamos. Entonces tenemos que reconocer nuestra realidad, porque ahí hay dos elementos, lo que es sustentabilidad y lo que es sostenibilidad, porque la sostenibilidad es un elemento fundamental. Entonces hay unos instrumentos concretos que podemos utilizar. Yo diría que esa pregunta no tiene sino una respuesta, ¿no? Hay que sustituir el modelo económico, ¿sí? La economía, la teoría neoclásica es la que domina nuestras prácticas. La contabilidad y sus procesos de estandarización son desarrollos de la economía neoclásica. Y la economía neoclásica está centrada en el interés del capital, no en el interés de la sociedad. El requerimiento que nosotros tenemos que contribuir en su construcción es de alguna manera avanzar esas propuestas generosas que nos planteara el premio Nobel alternativo de economía, Manfred McNeil, donde dijo, no, la economía no es el sistema. El mundo no se tiene por qué mover por la economía. La economía es un subsistema. El sistema es la naturaleza. Y eso nos va a cambiar todas las reglas de juego en términos de la construcción de representaciones, que es la función social de la contabilidad. Porque eso nos va a decir, mire, construir representaciones de la naturaleza no tienen por qué ser expresadas en unidades monetarias. Eso es una tara terrible que tenemos en la contabilidad, pensar que lo único que sirve para hacer representaciones son las unidades monetarias. Eso no nos deja ver. Tenemos que desarrollar la contabilidad como un sistema de representación de la naturaleza y en un campo muy específico de la naturaleza, un subsistema que es la sociedad, y dejar de estar imbuidos en el problema del capital, que es el generador de desigualdades, que es el generador de inequidades, que es el generador de corrupción, que son los soportes sobre los cuales se está destruyendo la naturaleza. Muy bien. Ahora que Rafael toque el tema de los sociales impactos en la economía, viene a mi memoria un señor que hizo una revolución pacífica con una túnica blanca y un burtón. Y de él se hablan de los pecados sociales, ¿cierto? Y ellos no me voy a referir a los otros 6. Hay un principio que dice que es la economía sin principios, ¿cierto? Y por allá los españoles hablan de los pecados capitales, que los que están allá en la red y los que estamos aquí, yo creo que todos los hemos vivido y los hemos sentido, 7 pecados capitales. ¿Y eso qué tiene que ver? Y usted dirá, pero ¿por qué Pedro hace referencia a los pecados sociales y a los pecados capitales de 2 personas en la vida histórica del mundo? Por una sencilla razón, porque es que en este mundo, en esta sociedad de consumo, hay una inversión de valores en la sociedad. Y al haber una inversión de valores en la sociedad, en un mercado abierto y en un mercado de competencias, pues lógicamente viene el avasallamiento de muchos sistemas, de los empresarios entre ellos mismos. Entonces, eso ¿qué se afecta? Por ejemplo, la tecnología. Pues la tecnología de por sí no es mala, la tecnología es buena. Yo me acuerdo de pretéritos años que le estaba haciendo auditoría a la flota mercante y al banco cafetero. Entonces allá hablaban
que llegaron los sistemas de información y que van a desplazar el trabajo de los contadores. Y algunos hablaban inclusive del ábaco, que era la herramienta que trabajábamos en la escuela que conocimos. No, yo creo que la tecnología lo que facilita es el trabajo del ser humano. ¿En beneficio de qué? En beneficio de que los productos que salgan nos dé más tiempo para el pensar de las actuaciones del contador público en un momento determinado. Entonces, la tecnología es una herramienta importante. Y lo social se ve impactado por todo esto. ¿Por qué? Porque la contabilidad, al ser un instrumento de gerencia de social, esa es la tasa interna de retorno que se debe dar en beneficio de ¿quién? En beneficio de los que esperan los resultados de la rentabilidad social, y la rentabilidad social tiene que ver con lo ambiental, que es el tema que estamos abordando. Y esos paradigmas en los contables tenemos que afrontarlos desde la academia para que los relevos generacionales que se están formando en las ciento y tantas facultades de contaduría a lo largo y ancho del país comiencen a crear conciencia de estos tres elementos paradigmáticos que usted nos ha referido. Obviamente, para poder resolver un problema, para poder resolver un problema, primero hay que conocer cuál es el problema. Entonces tendríamos que entrar a conocer cuál es el estado actual de la contabilidad ambiental en nuestro país. Es el primer referente. El segundo es dónde está fallando o acertando en las prácticas de la contabilidad ambiental y cuáles son las alternativas en la implementación de modelos de evaluación y medición del impacto sobre los recursos hídricos naturales y además los impactos sociales acordes a nuestras necesidades y recursos. La contabilidad es una disciplina social, ese referente no se puede perder. Hay una filósofa muy kantiana, Adela Cortina, y dice que uno tiene que conocer la esencia y el sentido de la profesión. Y que eso es lo que la diferencia de otras. El sentido y la profesión nuestra, básicamente aquí en Colombia está en la fe pública. Y la fe pública no es más que decir la verdad. Y hay una normativa desde el 93, y es la manifestación del impacto que las empresas ocasionan a la sociedad y al medio ambiente. Pero como no se ha convertido realmente en una norma propia tributaria, a no ser que nos enfoquemos en los bienes excluidos del impuesto a las ventas que benefician el medio ambiente, o los beneficios por nueva maquinaria que tengan una valoración positiva hacia el medio ambiente, caso por ejemplo Colcafé en Medellín, mientras no nos estén dando nociones de que eso beneficia o no beneficia un impuesto, pues no lo atendemos con responsabilidad. Yo pienso que tenemos que entrar en esos modelos económicos mundiales porque ya hay estándares internacionales para la medición de la contabilidad del agua, de la energía, de los recursos naturales en sí. Entonces tenemos que entrar en esa dinámica y no dejarle solamente la tarea al DANE como Centro Estadístico Nacional. Yo pienso que es una tarea de la contabilidad apremiante y que el Consejo Técnico tiene la responsabilidad también de dimensionar esa dinámica de la contabilidad, no solamente la contabilidad como un servicio al que invierte, un servicio al capitalismo. Respecto al tema, yo tengo una inquietud y casi yo pienso que la tecnología va más rápido, ojo, y eso pienso yo, que los daños ambientales. Entonces le va a tocar a la tecnología desarrollar, y seguramente lo va a hacer, y lo está haciendo, cuando ya se habla de que todo en el mundo cambia en 73 días. Si nosotros hacemos un poquito de recuerdo, nosotros decíamos hace unos 15 años
que los cambios en el mundo de las situaciones se iban a dar cada 20 años. Y resulta que ahora ya nos hablan, el mundo cambia tan rápido que en 73 días el gran volumen de información, el gran volumen de hechos y de situaciones cambia en esa forma. De manera que ahora me pregunto, ¿van a ser las universidades como estructuras las que van a tener la posibilidad de integrar a estos estudiantes en la visión de los cambios ecológicos que están sucediendo, o van a ser las redes? Ahí les dejo la inquietud. Muchas gracias, doctor Zuluaga. Gracias a todos por las respuestas. Bueno, solamente quiero hacer una metáfora con la tecnología. Tengo 3 teléfonos, 3 micrófonos y solamente nos están funcionando uno. Así pasa en el mundo, ¿no? La tecnología, el ser humano, la tecnología no está mal. No es la confianza plena en la tecnología. Creer que la tecnología es la solución a todos los problemas sin tener en cuenta los saberes de las comunidades que han solucionado los problemas hace miles de años cuando se refiere a conservación del medio ambiente. Eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de la confianza tecnológica. Ahorita quisiera hacer otra pregunta, y para esto recuerdo a una filósofa, Martha Nussbaum. Hace unos 2 años ella hizo un discurso muy famoso que se divulgó en redes sociales, cuestionando que las cátedras relacionadas con ciencias sociales se están quitando de los programas académicos. Cada vez son menos las cátedras relacionadas con filosofía, con arte, con historia, con humanidades en general. Esto hace que los programas académicos se conviertan finalmente en programas muy técnicos. La contabilidad en Colombia no ha sido ajena a esa tendencia mundial. Cuando yo comencé a hacer mi pregrado en la Universidad del Valle, yo hice 12 semestres. Hoy en día hay programas de contabilidad en Colombia que duran 8 semestres. ¿Quitando qué? Por acá alguien me dice que 6. ¿Quitando qué? Pues las asignaturas que humanizan el saber contable y dejando solamente asignaturas netamente técnicas que lo que convierten al contador es en un tenedor de libros, pero la diferencia es un tenedor de libros ya no con un lápiz, sino a través de un software. Entonces tenemos a un técnico que maneja muy bien un software, y eso es el contador que estamos formando en el futuro. Entonces, las asignaturas relacionadas con, por ejemplo, la contabilidad ambiental, que afortunadamente he logrado en mi universidad, la Universidad San Buenaventura, poder dictarla, pero aún así esa asignatura es una asignatura de carácter opcional, no es obligatoria. No debería ser obligatoria la contabilidad ambiental para todos los contadores con esta crisis ambiental. Entonces la pregunta puntual es, ¿cuál es la perspectiva o la actitud que deben de tomar las universidades, los programas de contaduría y las facultades de economía donde están estos programas frente al problema ambiental? Bueno, esta es una pregunta que está relacionada con universidades, ¿no? Está relacionada, voy a tratar de responderla desde mi perspectiva personal. Yo tengo claro que hay dos elementos que son fundamentales para los contadores públicos y para afrontar los retos de un mundo que cada día cambia. Uno es la educación, fundamental. Y en eso tenemos mucho que hacer los que somos formadores. Y otro tema es el fortalecer la enseñanza, o no la enseñanza, sino fortalecer las actuaciones éticas. Creo que esos dos elementos son fundamentales. Soy un convencido que hay que sacrificar técnica para enseñar valores.
Y a veces creo que la técnica no funciona si usted no tiene habilidades, ¿sí? Y tengo claro que el hecho de que usted ponga en un programa de contabilidad las NIB y las NAI, eso no forma un contador, porque un contador debe formarse una visión muchísimo más integral. ¿Qué deberían hacer las universidades? Pues tal vez, digamos, colocar NIB y NAI, eso no hace sentido. Hay que tratar de formar un contador que se forme para que mantenga un aprendizaje permanente sobre las disciplinas que aplica, que actúe con sólidos principios éticos, y eso lo llevará a tener las competencias técnicas que se requerirán para el futuro. Esos son elementos fundamentales que deberá tener la profesión contable en el inmediato futuro para afrontar todos estos retos. No, hay un elemento, y es que eso es cierto, como que todo se reduce a la contabilidad financiera, pero no creo que eso sea un problema del sistema. Tal vez nuestro problema está que las universidades no están enseñando lo que deben enseñar, y yo sí creo que debemos avanzar hacia un elemento fundamental, y es que tenemos que ir a niveles de certificación distintos de la contabilidad y la auditoría financiera. Eso hay que hacerlo porque hoy cualquier contador dirá que también es experto en temas ambientales, y eso no lo es. Habrá que ir hacia allá, se podrá ser un área de especialización. Los contadores no podemos saber de todo, los médicos se especializan, los contadores también tendremos que especializarnos. Ese problema en la educación es tremendamente complejo. En estos días hay muchas discusiones alrededor del asunto y que giran esencialmente alrededor de una decisión estatal que fue convertir la educación en mercancía. Eso es un negocio, una mercancía. Colombia es de los países del mundo donde más prevalecen las universidades privadas en relación con las universidades públicas, que tendrían mucho mejores posibilidades de enfrentar este tipo de problemáticas que las privadas. Las universidades privadas están concentradas en este momento en evaluar las estadísticas, porque desde el año 2014 la matrícula universitaria viene de capa caída. La gente ya no quiere hacer carreras universitarias. Ese es un elemento que no se nos puede pasar por alto. La gente prefiere las certificaciones obtenidas en cursos cortos vía internet para hacer cosas que, de acuerdo con la evolución de la tecnología, terminan siendo desechables. Entonces la gente prefiere hacer un cursito de 2 meses para trabajar un año, y al año hacer otro cursito para tomar otra profesión, otros 2 meses para trabajar otro año. ¿Y qué hace el Estado frente a esa crisis de la educación? Yo quedaba perplejo. Una visita de acreditación a mi universidad, donde los pares académicos le daban la recomendación a la universidad de que para aumentar el número de matriculados disminuyera la intensidad de la carrera de 10 a 8 semestres, que 10 semestres no es competitivo. Y uno se queda mirando, pero si el conocimiento está creciendo todos los días, ¿cómo se puede tomar como vía de acceso al conocimiento cortar las carreras? Menos tiempo frente a un mundo de avance supremamente rápido de conocimiento. Eso me hace pensar a mí que tenemos que empezar a pensar en sociedades alternativas. Es la construcción de grupos sociales, de grupos de acción de la sociedad. ¿No encontraste que radicó? La intención que debemos algún día verdaderamente realizar, de hacer que esta profesión de los contadores públicos no sea una profesión de grupos solos, sino que sea un sector social para sí, que construya soluciones para la sociedad como conjunto social. Porque la educación no nos va a solucionar ese asunto. La educación es cada día un mercado en crisis. Esta pregunta, en mi sentir, es muy importante en los albores
de la siguiente década del siglo XXI. ¿Y por qué digo esto? Porque en pretéritos años del siglo XX, cuando nos formamos nosotros de contadores públicos, habían unos fundamentos holísticos en los llamados PEI, en las instituciones de educación superior y en las universidades. Hoy en día esos PEI han relegado un tema que es de la usanza en la academia, que son los aprenderes. Cuando yo me formé, a mí lo primero que me enseñaron fue aprender a hacer. A mí me formaron para ser persona, antes de ser contador público. Y eso estaba en el proyecto educativo de mi universidad. Y me acuerdo tanto a lo que dice Rafa, que llegó un par académico de esa universidad y le dijo al programa donde yo era secretario de facultad: ¿ustedes por qué tienen tanto humanístico y tanto de ética en la formación integral para el contador? Si es que en las universidades que yo he visto, donde he pasado, eso lo han quitado. Le dije, pues usted está completamente equivocado, porque es que nosotros estamos formando aquí personas para la vida y para que sean personas de bien de la sociedad. Y después sí le vamos a hacer nosotros el otro aprender, que es el aprender a hacer con H. Y el otro, que es lo que es la técnica y el arte del oficio, Rafael, eso no se puede desdibujar, ¿cierto? Es el aprender a aprender. El aprender a aprender es con sustantivo en la formación de los profesionales hoy en día. O si no, ustedes digan aprender a aprender, y les coloco un caso práctico. El señor que construye casas es un maestro de obra, refinado, 35 años, y llega el arquitecto recién graduado y le dice: es que la pared tiene que echarla de esta manera. Y el maestro de 35 años le dice: qué pena, doctor, usted estudió 5 años en la universidad, pero yo no hago eso porque esa pared se cae conforme usted lo está haciendo. ¿Por qué? Porque el aprender a aprender es la técnica del arte del oficio. Y un contador que no sepa la técnica del arte del oficio, pues cualquier cosa que le haga en los sistemas de tecnología, pues es bueno todo lo que les haga. Entonces, en esto tiene que ver en los PEI, y algo muy importante que se ha perdido en las universidades, es en los créditos académicos hay que manejar algo de lo que se llaman las selectivas. Las selectivas libres, las selectivas disciplinares y las selectivas complementarias. Y las selectivas disciplinares es donde se le da el fundamento sustantivo para el ejercicio del profesional contable con las competencias. Entonces yo creo, y yo esto lo dije, por ejemplo, a 3 ministras, le dije: mire, ahora que nosotros estamos en un vuelco del acomodamiento de la arquitectura contable del país, en lo público y en lo privado, hay que volver por esos temas de lo que son la formación del sustento del talento humano, porque las competencias en día hoy lo que vale es el mercado de las diferentes profesiones. Es un tema realmente para mí muy cercano. Yo soy decana de una facultad muy grande, y entre esa facultad hay un programa de contaduría. Yo soy par del ministerio en acreditación de programas de contaduría, y yo he participado desde el 2013 en la elaboración de los exámenes de calidad de la educación superior, en la prueba de contaduría pública, hoy Saber Pro, con Rafael Franco, desde el 2003. Y Rafael está aquí presente y sabe que el tema de la investigación en contabilidad fue un referente para todos los programas de contaduría pública a partir de la Saber Pro. El tema empezó a hablarse en las facultades de epistemología, de teoría contable, etcétera, etcétera. Yo he visitado algunas universidades como par en acreditación de programas de Bogotá, de Cali y de la costa. Y en el plan de estudios no he visto materias, profesor, de contabilidad ambiental. En algunas universidades está la materia de contabilidad ambiental. El problema no es que esté la materia, el problema es el contenido de la materia. Usted nada más éntrese a internet y busque el balance social de una empresa, pero poquito le van a decir cuántos árboles tuvieron que talar para hacer el papel, o qué contaminación está generando la empresa en la que usted está trabajando. Le hablan de cuántas personas mayores hay, de cuánto empleo genera la empresa, de cuántos hombres, le hablan de todo menos de lo social y lo ambiental.
porque no nos formaron en eso. Y universidades acreditadas y muy importantes, con los rankings más importantes del país, pero es que ese es el problema, como tampoco nos formaron en el interés público. Yo podría hacer una pregunta a todos los contadores que hay aquí, ¿qué es el interés público? O una palabra muy sonada que hay en el tema de las normas de aseguramiento, que tiene que ver con el criterio profesional, si sabemos qué es eso. Entonces, desde esa perspectiva, digamos que el tema, y le voy a decir una cosa, profesor, para que se sorprenda. Una de las universidades que visité, que es una universidad muy importante, tiene la revisoría fiscal como optativa. Es una materia, es un curso opcional. De todas maneras, el tema de la responsabilidad social tiene que enfocarse desde lo que es la disciplina, que es la contabilidad, porque desafortunadamente el tema ambiental se ha desplegado al DANE. Es el DANE el que está realmente dando cuenta del deterioro ambiental del país, como apuesta a unas cuentas de contabilidad ambiental y económicas instaladas o que ha venido trabajando la ONU desde hace muchos años. Yo voy a empezar con una inquietud. Los contadores maduros no estaremos en mucho riesgo. La inmensidad de la normatividad que va saliendo nos está colocando quizá en mucha parte por no ganas de estudiar y de actualizarnos en posibilidades de salida. Y entonces, ¿dónde está la ventaja de los estudiantes si toman conciencia? Y toman conciencia de estos temas de ética, de la situación del medio ambiente, el desarrollo del medio ambiente, porque van a tener además herramientas. Y es que sigo yo con el problema de que hablo de corto tiempo para todo. Ahora se habla de estandarización, automatización y robotización. Y ese tema no podemos ser ajenos, es que tenemos la tendencia a sacar del cuerpo algo que es tan grave, está evolucionando tanto y en forma tan grave que vamos a tener que revisar las mallas curriculares. No podemos esperar que el ministerio sea el que cambie. El ministerio no va a cambiar nada porque al fin y al cabo ellos tienen un marco general, pero las mallas curriculares van a tener que revisadas porque el tiempo y la distancia se acortan en forma permanente. De manera que tengamos en cuenta que los estudiantes tienen todas las posibilidades porque ellos se acercan a las redes. Y aquí tengo algo escrito. La educación virtual a distancia o en línea es un referente importante como pilar y parte fundamental de la solución, generando niveles bajos de interacción del ser humano con la contaminación y la polución. Carreras limpias, creando conciencia en nuestros profesionales desde el primer semestre para evitar cualquier tipo de daño en el medio ambiente, mostrando beneficios tangibles a través de la academia con aportes de no contaminación y el ahorro de desperdicio. Bueno, muchas gracias a todos por esta ronda de respuestas que han dado. Ya finalizamos esta primera sección. Nos quedan 20 minutos para finalizar el evento y vamos a dar respuesta a las preguntas del auditorio que no están presentes aquí. ¿Listo? Antes de empezar a esa ronda de preguntas, quisiera simplemente hacer una reflexión en cuanto a esto de la educación ambiental. Primero, se confunde y no se tiene claro qué es la contabilidad ambiental. En muchos libros de contabilidad ambiental, que es un tema que he revisado ya hace unos 6 años, se confunde la contabilidad ambiental con los temas de auditoría en temas ambientales, ¿ya? Entonces se convierte en una auditoría de estándares internacionales y de poder quizás seguir el juego a esos estándares que aquí en Colombia, por ejemplo, no son ni siquiera obligatorios en cuanto a límites de emisiones de gases, por ejemplo. Quizás tendríamos que reformular el concepto de contabilidad ambiental y comenzar a hablar de otro concepto nuevo, quizás algo así como contabilidad ecológica, para no confundirnos.
No sé, es algo que dejo en el aire. Y segundo, para pasar ya a la otra sección, es que, bueno, es que aquí tenemos 300 personas conectadas que se inscribieron al evento, que puedo certificar que son profesionales en todo el país. Las otros 300 son estudiantes, según las estadísticas que hemos tenido. Tenemos 300 profesionales contadores públicos, junto con ustedes que están aquí, contadores que están preocupados por el tema ambiental y quisieran de pronto aprender más de contabilidad ambiental. ¿Acaso eso no es un mensaje, una señal del mercado para que se abran cursos de posgrado de contabilidad ambiental y se refuercen los conocimientos en los pregrados? Entonces, si se mira incluso la contabilidad y la educación como un negocio, pues entonces ahí está la respuesta. Quizás de pronto nos falta visión de leer ese mercado y ver oportunidades ahí. Es una estadística que les dejo principalmente a las facultades para que lo piensen. Hay una gran oportunidad de abrir programas de posgrados con esta estadística del foro, y yo con mucho gusto les voy a pasar la estadística a todas las universidades. No voy a tener privilegio a nadie, te voy a pasar la base de datos a todas para ver cuál es la primera que se atreve a abrir un posgrado de contabilidad ambiental. Bueno, vamos a dar la ronda de preguntas del auditorio. Aquí vamos a cambiar un poquito la metodología, porque no la va a responder cada uno, sino la persona que esté interesada en responder, por favor levanta la mano primero. ¿Listo? Entonces yo voy a leer la pregunta y el que esté interesado en responder levanta la mano. No es un concurso, pero pues es una dinámica que podría servir para determinar cuál sería la persona más competente para responder esa pregunta. Bueno, la pregunta aquí es: ¿cómo comenzar a generar? La voy a leer textualmente como nos la pasaron en el chat las universidades. ¿Cómo comenzar a generar este cambio del objeto de estudio de la contabilidad? Bueno, estamos hablando de que tenemos que hacer un cambio. ¿Cómo comenzar a generar ese cambio? Profesor Rafael Franco. Sí, yo creo que el primer paso en este asunto es abandonar la formación en Derecho Contable. Hoy 100% de las universidades están dedicadas a enseñar Derecho Contable y no contabilidad. En la medida en que nosotros empecemos a formar a la gente en contabilidad, en teoría de la contabilidad, en todos los problemas epistemológicos de construcción de la disciplina, la gente va a empezar a tener otras perspectivas. Porque es que hoy la educación contable es de unos abogados súper especializados y malos para el ejercicio del derecho. Mire, hay una cosa fundamental. Todos creemos que los 260.000 contadores trabajan en contabilidad de auditoría financiera, y eso no es cierto. Eso ya no es el centro de la formación de los contadores. Las universidades van a tener que entender que los servicios profesionales están volviendo diversos y que otros temas están ocupando el centro de la profesión. Eso requiere que nosotros, a partir de las bases de datos que tenemos, podamos determinar estadísticas, dónde es que están los contadores, y eliminemos ese paradigma que pensemos que es que todos están en la revisoría fiscal y en la auditoría financiera. Mire, las universidades en Colombia y los programas de contaduría pública están muy vinculados a un decreto que supuestamente fue derogado, pero no ha sido reemplazado, el 3459 del 2003. Entonces ahí habla de los elementos para la formación, o las dinámicas o la estructura para la formación de un contador público. Y como nosotros somos tan obedientes, esta es una profesión tan normada, pues en las facultades de contaduría somos absolutamente sabios para seguir ese reglamento, incluso que no está vigente hoy en día. Entonces yo pienso que aquí el Ministerio de Educación Nacional también tiene que vincularse en este proceso
para que no solamente en los programas de contaduría pública, sino en el resto de los programas que forman profesionales en el país, aparezca esa responsabilidad delegada en la Constitución Política de Colombia, y es una mirada hacia a la responsabilidad social y al cuidado del medio ambiente. Yo tengo una inquietud y yo considero que podría mirarse como fomentar la investigación a partir de un semestre sexto, yo no sé si llega a 8 o si llega a 10 o a 12. Entonces había que fomentar la investigación sobre estos temas. Yo tengo una experiencia que estoy viviendo de investigación aplicada que nosotros trabajamos. Me parece que es fomentando esa investigación es como se logra que se vaya tomando conciencia de la importancia del tema. El doctor Pedro. Aquí hay un tema coyuntural en la academia. Y lo que voy a decir no va a ser una herejía, porque yo lo he comprobado en la realidad. La gran mayoría de facultades en los programas de contaduría están llenos de profesores, pero a la gran mayoría de facultades de contaduría le hacen falta maestros, porque es que hay una gran diferencia entre ser profesor y ser maestro. Usted es un maestro, doctor Rafael, y los profesores abundan. ¿A qué me refiero yo con esto? Porque yo lo he vivido. Entonces hay profesores que me dicen, oiga Pedro, es que yo tengo 25 años de experiencia. Es que yo tengo 17 años de experiencia. Entonces, claro, uno mira la hoja de vida y son 17 años de experiencia. Pero cuando uno coteja con lo que transmite de conocimiento, todavía tienen ese esquema escolástico que el maestro es el que sabe y el alumno es el que no sabe. Hoy en día el alumno muchas veces sabe más que su discípulo sabe más que el maestro. Entonces, a lo que me refiero hoy, que los docentes en las universidades tienen que hacer un proceso de reaprendizaje y de ruptura de paradigmas. Tienen que reaprender hoy en día los escenarios de lo que es la contabilidad en un espectro más amplio, mirarlo, yo no sé si en 3 dimensiones, ustedes que son expertos en el tema, en lo ambiental, en lo social, en todos los temas, o en 4 dimensiones, o en 5 dimensiones, hoy en día. ¿Por qué? Porque una cosa es decir que yo tengo 20 años o 15 años de experiencia, y otra cosa es que yo esté haciendo lo mismo durante 15 años. Eso es completamente diferente, porque en los escenarios de globalizaciones de mercados y de apertura de fronteras, el contador público tiene que estar abierto a apropiarse del conocimiento, porque muchas veces su discípulo lo tiene más que él. Entonces, en los escenarios de cultura en las organizaciones, tienen que hacer unos ajustes inmediatos en las mallas curriculares para colocar a tono la formación de los futuros colegas, de los que se están formando hoy en día, para que sean realmente contadores con las competencias profesionales y que realmente se vuelvan, como yo lo he dicho en muchos escenarios públicos, que se vuelvan los estrategas corporativos de los negocios, que es más allá que ser contador público. Bueno, muchas gracias. Bueno, tengo 2 preguntas aquí que hicieron las universidades, pero las analicé y son muy similares, así que no vale la pena preguntar cosas que son muy similares. Vamos a romper un poquito el protocolo y vamos a escuchar preguntas de ustedes. Yo quisiera invitar a personas que yo sé que han trabajado con contabilidad ambiental, al profesor Lemos, a Carlos Augusto Rincón y al profesor Gerson, y pues a todos, pero principalmente a ellos, porque yo sé que ellos han trabajado con contabilidad ambiental. Si tienen una pregunta, por favor, la puedan hacer. Entonces, por favor, me indican, profesor Lemos, profesor Carlos Augusto, yo les paso el micrófono, o pase acá adelante, profesores, para que queden en el video, en la historia, porque bueno, nosotros estamos marcando historia, creo yo, con este foro. Buenos días. La pregunta estaría dirigida en el marco de la crisis ambiental, el sistema físico natural y el subsistema económico del cual depende. Lo que ha mostrado pues las evidencias en términos de la crisis ambiental
es que esta es originada por la forma en que se relaciona el subsistema económico y sus actores con respecto al sistema físico-natural. En términos de la contabilidad ambiental, hay una perspectiva crítica que propone que cualquier esfuerzo que se haga en contabilidad ambiental respecto a esta crisis ambiental en términos de contribuir a dar una respuesta o plantear alternativas de solución es un esfuerzo que no redunda en grandes cambios, porque los factores determinantes o dominantes que configuran la contabilidad ambiental se siguen manteniendo en términos estructurales. Y lo que haríamos sería un pobre favor en términos de esas posibilidades. ¿Qué opinan de esa afirmación? Pues es que quisiera responder esa pregunta. Gracias, profesor Lemos, por su pregunta. Voy a tratar de hacer egiptología. No, mire, yo creo que yo por lo menos he sido reiterativo durante todo el foro en establecer que la contabilidad ambiental no puede estar anclada en la contabilidad financiera. ¿Sí? Y creo que el gran error que hemos tenido nosotros en términos de intentar construir una serie de representaciones sobre problemas ambientales es anclarlos en las estructuras de la contabilidad financiera. Es decir, el compañero es muy puntual cuando llega y nos dice, ojo, es que el sistema es la naturaleza, el subsistema es la economía. Y yo lo que he venido planteando es, pero la contabilidad no es de naturaleza económica. La contabilidad no es una servidumbre de la economía. La contabilidad es una ciencia social, que es un concepto mucho más amplio que la economía y que nos permite vincular muchísimos más elementos, muchísimas más variables en la construcción de representaciones. Eso debemos tenerlo bastante claro, es decir, para mí no es posible tratar de desarrollar la contabilidad ambiental como me lo dijeran por ahí en alguna clase. Es que nosotros no podemos hacer contabilidad ambiental porque no ha salido el estándar. Sí, porque es que estudiamos es derecho. ¿Sí? No, necesitamos darle naturaleza social a la contabilidad, darle fundamentos ontológicos distintos a los de la economía, mucho más avanzados, mucho más amplios que los de la economía, y a partir de ahí sí entrar a comprender los fenómenos que serían el objeto de la representación de esa contabilidad ambiental. Mientras nosotros, si continuemos en ese esfuerzo de desarrollar la contabilidad ambiental anclada en las estructuras de la contabilidad financiera, vamos a estar perdiendo nuestro tiempo durante largos periodos, porque el problema de lo ambiental no es un problema de dinero. Ahí, como decía nuestra activista por ahí en Naciones Unidas, ¿no? Nosotros estamos preocupados por la vida y nos hablan es de dinero. Gracias, profesor Franco. Bueno, vamos a escuchar la última pregunta de este foro, y ahí sí, los que caen han hablado tienen la oportunidad de levantar la mano. Entonces, aquí la compañera la va a formular. ¿Listo? Buenos días, ¿se escucha? Bueno, yo soy actualmente docente acá en la Universidad Cooperativa, pero desde mi formación pues me he interesado en la contabilidad ambiental desde el pregrado, y estoy desarrollando pues investigación en el tema y también en cursos de contabilidad ambiental, pero pues la gente siempre lo ve a uno como el contador hippie que allá cuenta árboles, y pues este evento me parece importante y además hay que aprovechar la oportunidad de tenerlos a ustedes al frente,
porque, claro, desde las clases implica motivar a los estudiantes para que proyecten su formación y su desempeño profesional, pero también se necesita apoyo institucional, y pues mi pregunta es desde los representantes de instituciones, pues qué compromisos o qué puertas nos van a abrir para poder avanzar en los asuntos de investigación, que no se quede solamente pues de lo que hacemos en las universidades, sino que podamos vincularnos institucionalmente. La entidad que yo regento por mandato de la ley, el artículo 4 de la ley 298 del año 96, cuyo líder de esa ley recién murió la semana pasada, el fin de semana, un gran economista de este país. Precisamente en ese artículo, se habla de la investigación que tiene que hacer la contaduría como para la aplicación de los resultados de las cuentas públicas. Y usted esté tranquila que cuando usted necesite bases de datos en materia de contabilidad pública, usted los tiene allá. Simplemente comunica con nosotros. Usted tiene las bases de datos para sus análisis, que les implica los estudios de investigación en la línea que usted esté. Por ejemplo, hay un tema de lo que son los activos agotables de este país. Usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver los activos agotables de este país? Pues tiene que ver mucho, porque los activos agotables de este país es cuando se transfieren la renta que genera las regalías a las diferentes regiones del país, con un presupuesto bianual que vale hoy en día alrededor de 190 billones de pesos, con la incorporación de los recursos que se dejaron de ejecutar durante 2 años y que es lo que se irradia por todas las regiones. Y eso está cuantificado. Por ejemplo, cuánto vale los yacimientos petroleros que están, y a partir de qué momento se comienza a hacer la contabilización de los barriles que se traen a boca de pozo para tener el control de las regalías en el país, cuando los que tienen tercerizado la exploración, las multinacionales, tienen un control no a partir de lo que reportan ellos, sino a partir de la boca de producción en los diferentes pozos petroleros, cuando sean, y eso está registrado en la contabilidad pública, que son los activos agotables, los extraíbles, ¿sí? En la parte de minería, en la parte de licencias ambientales. Es un tema, por ejemplo, de debate público. ¿Cuánto vale el levantamiento del mapa geológico de Colombia? Ese es un activo que tiene el país, doctor Rafael, y ahí hay un problema de identificación, por ejemplo, para que ustedes sepan, de las valoraciones que hace el ente de control fiscal frente a las valoraciones que nosotros hacemos. Para nosotros esos son activos. ¿Por qué? Porque es un mapa geológico de Colombia. ¿Cómo no se van a activar investigaciones que le dicen como demográfico de Colombia y está en la contabilidad pública? ¿Y eso afecta a qué? Afecta a todos. Ese es un bien del Estado. ¿Y el Estado quiénes lo formamos? Los socios. Entonces, esa pregunta es importantísima que tú haces. Y en la entidad nuestra usted tiene información para que se divierta y haga los análisis de tendencia, de variaciones, emplee los métodos estocásticos que tú quieras en materia de estadística y demás. Mire, yo voy a ser muy pragmático, no me voy a gastar ni los 3 minutos. A mí me parece que hoy nosotros hemos asistido a un evento de gran importancia, del cual tenemos que aprender muchísimas cosas. El esfuerzo que inició Esteban por realizar este evento lo arrancó solo, lo empezaron a acompañar 3, 4 personas, y hoy hizo una convocatoria que muchísimos envidiarían. Y no es una convocatoria para dar tamales para las elecciones, que esas también se llenan. Yo creo que un producto fundamental de este evento, que nos propongamos, así lo determinemos, yo lamentablemente esta tarde no los puedo acompañar, nos propongamos la constitución de una red de investigación en contabilidad ambiental, donde podamos empezar a reunir nuestras potencialidades, a aportar nuestras ignorancias, porque esas son importantes,
la ignorancia es el fundamento del saber, y arrancar a trabajar a esto, es decir, que no dejar que ese sacrificio que se hizo con mucho esfuerzo para tener este evento exitoso se quede ahí, sino que tenga un primer producto que sea la constitución de una red de investigación en contabilidad ambiental. Sí, yo ya me he referido a un instrumento que es fundamental y eso surge de un tema que debe ser de total interés para los contadores. Los ODS que se emiten en el 2015, posteriormente se incorporan en el Plan Nacional de Desarrollo y hay un COMPES de los ODS. Los contadores no nos ocupamos de esos temas. Si no nos ocupamos de eso, pues mucho menos nos ocupamos de lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo en el país. Hay instrumentos fundamentales que serían los que deberían guiar procesos de investigación en relación con estos temas. En el tema de los ODS, el Departamento Nacional de Planeación es el que maneja toda la gestión de esos temas. Son 17 objetivos, 160 indicadores y hay innumerables instrumentos. En los 3 últimos años yo me he dedicado a mirar y he encontrado, yo decía que no teníamos nada y tenemos muchas cosas, hay muchas investigaciones, el doctor Franco lo decía, ojalá pudiese hacerse realidad ese tema porque esa es una especialización que será fundamental. Y por ejemplo, hay una cosa, yo mencionaba un elemento que se llama la herramienta para el desarrollo de la contabilidad. SDG, temas ambientales, sociales y de gobierno, es un elemento fundamental. Y en el diagnóstico que hicimos, ahí salimos rajados. Y creo que hay un potencial importantísimo. DNP está desarrollando un instrumento actualmente que busca medir cómo las empresas contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible. Y hay una herramienta de guía de indicadores que Naciones Unidas tiene mucho interés que se apliquen en las empresas para comenzar a incorporar estos temas en el proceso de reporte. Particularmente en el caso del Consejo Técnico, nosotros tenemos una red de universidades que agrupamos a través de las mesas de educación y recientemente en la costa atlántica decidieron que en esos procesos de sensibilización y socialización se iba a tener en cuenta el tema de SDG, se ha conformado un grupo y unir todos estos grupos me parece que es fundamental y a partir de ahí podemos darle mucha más relevancia a todo este tema que aquí se llama contabilidad ambiental, pero yo lo entiendo mucho desde la perspectiva de la sostenibilidad, porque eso necesariamente da un impulso a todas estas estrategias y a todos estos temas que son diferentes de lo financiero. Gracias. Bueno, afortunadamente ya llegamos al final del evento. Es lo siguiente, la propuesta que hace Rafael es muy buena, pero debíamos empezar porque esta transmisión y esta grabación se haga circular en forma gratuita. Yo no sé cómo se hará, cómo se logrará hacer conocer en todo el país, en todas las instituciones, en las universidades, nuestro organismo Actualice, se pueden ser medios para que esto se conozca, porque hay que multiplicar esta labor, Esteban, que ha hecho usted, que ha hecho Janet y que han hecho todos los organizadores, es bien importante. Y si la dejan allí, pues sí, estuvieron 600 o 1000 personas y aquí estuvieron 50, 100, me parece muy importante. Pero si se logra tener la grabación que permita a todos conocerlo, es muy importante. No, básicamente desde la Red Colombiana de Facultades de Contaduría Pública podemos hacer la propuesta de una investigación a nivel nacional y invitar a algunas universidades que pertenezcan a la FED, que se unan en este proyecto y publicar un libro sobre los productos de la investigación. Entonces estoy abierta a que nos reunamos posteriormente y financiar parte de la investigación, no toda, pero sí pienso que la red se puede vincular a través de las universidades con este proyecto. Ok, muchas gracias a todos. Finalmente quiero rescatar solamente una idea, porque son muchas ideas que se han generado aquí, pero solamente quiero rescatar una idea. Y es que vivimos en un mundo finito. Y además de eso, es el único que tenemos. Así que tenemos que cuidarlo. Y nadie lo va a cuidar por nosotros. Nosotros tenemos que comenzar a hacer los cambios. Y esos cambios se gestan con estos tipos de eventos. Invitamos a todos los gremios de otras profesiones que nos emulen, que podamos comenzar a cuestionarnos a nosotros mismos y a cuestionar nuestro modelo económico, porque es que
el país está tan polarizado que cuestionar el modelo económico se ha visto como un pecado, ¿no? Entonces, al que cuestiona el modelo económico lo tenga de guerrillero, de terrorista, de izquierda, de mamerto. Pero aquí no estamos hablando de política. Aquí de lo que estamos hablando es de cuidar la vida misma, de comenzar a pensar diferentes, porque ese es el primer paso para hacer un cambio. Cuestionar lo que está pasando, cuestionar los errores que tiene el modelo, y si ese modelo tiene errores, puede comenzar a pensar en otro modelo. ¿Cuál es el otro modelo? No lo hemos inventado aún, pero el primer paso para inventar ese modelo son este tipo de eventos, y muchas gracias por apoyarlo y muchas gracias por el entusiasmo que le han tenido, y pido un aplauso para todos los que han cooperado. Bueno, les recuerdo que por la tarde, ahorita vamos a tener un espacio del almuerzo libre. El evento sigue por la tarde. Vamos a empezar a las 2 con una ronda de conferencias. También se va a transmitir a las universidades. Entonces los esperamos en esa ronda de conferencias. Los que de pronto no pudieron participar ahorita con preguntas, de pronto en la tarde puedan participar más activamente. Muchas gracias.